un podcast de Cooperativa. Los animales que nos rodean y circulan sigilosos por nuestra historia, nuestro arte y cultura. Animales espirituales y callejeros, signos de nuestra identidad, en los que podemos leer parte de nuestro pasado y quizás de nuestro futuro. Zodíaco Chileno, un podcast de Cooperativa Podcast, Teatro UC y Núcleo Milenio, Arte, Performatividad y Activismo. Hoy, el guanaco. El guanaco, Lama guanicoe, es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Camelidae propia de América del Sur. Es un animal salvaje de huesos finos. Su pelaje es más largo que el de la vicuña, pero más corto que el de la alpaca. El guanaco tiene hábitos diurnos. Vive en rebaños pequeños conformados por un macho y varias hembras con sus crías. Si el macho detecta algún peligro, advierte al grupo mediante un balido. Su nombre proviene del quechua, guanacu. Bienvenidas a un nuevo episodio de este Zodiaco. Estamos buscando un zodiaco chileno, un zodiaco con aquellos animales que por distintos motivos más se identifican con nuestra identidad. Y el animal para este episodio es el guanaco. Me acompañan Cristian Opaso. Muy buenas tardes, muy buenos días o a la hora que sea que estés escuchando este podcast. Bienvenido, Cristian Opaso. Hola, Paula. Todas las anteriores, buenas. Buenas. Y el saludo también para Andrés Kalapski. Preguntarle de inmediato si alguna vez ha sido perseguido por algún guanaco. Solo por guanacos tutelares, no por suerte. Por suerte, no por los guanacos de fierro, fíjate. Ya, vamos a hablar de todos los tipos de guanacos. Guanaco es un término molestosamente presente en nuestras conversaciones del último tiempo, pero de los guanacos hay mucho que contar. Hay que hablar de dioses de guanacos, hay que hablar del chirihueque, hay que hablar de Francisco Coloane, y de todo eso se trata este podcast. Este es un podcast con música de Marcelo Martínez, la grabación está a cargo de Braulio Martínez, la investigación es de Paula López, y es un podcast de Núcleo, Mapa, Cooperativa Podcast.cl y Teatro UC. Andrés Kalapski y Cristian Opaso, ¿creen que vivimos en tiempos, o hemos vivido tiempos marcados bajo el signo del guanaco? Cristian. Completamente. De hecho, quería invocar acá al dios guanaco. ¿Al dios guanaco? Al Yastay. El Yastay. Sí, esa historia es fascinante. El Yastay es un ser mitológico, benigno, en la cultura quechua, en la cultura calchaqui, es decir, norte de Chile, norte de Argentina. Y si me preguntáis muy coloquialmente qué es el Yastay, es una especie de guanaco XXL que en la cultura mitológica representa la protección de los animales de los cerros, vicuñas y guanacos, y también la protección de la tribu. Cristian Opaso habla del Yastay y Andrés Kalapski habla de el chilihueque. El chilihueque está emparentado con el guanaco. ¿Es el guanaco? ¿Es extinto? No sabemos, Paula Molina. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Cuántas veces te tengo que decir esto? No se sabe, compañero, no se sabe, compañero. Mauricio Redones, ¿te acuerdas? No sabemos porque es que pasa algo muy interesante que tiene que ver con los saberes que se pierden y los saberes que persisten. Ya. Cuando llegaron los conquistadores españoles a América, imaginaron América como una tierra fantástica, llena de recursos naturales abundantísimos. Como el Edén. Y eso es como el Edén. Y de hecho, muchas veces había esta comparación con el Edén. Cuando llegaron a la salida del Orinoco, que había 1 kilómetro de agua dulce en el mar, decían, esto es el Edén. Cuando probaron la piña, ¿sí? Como nos ha pasado a todos, cuando comemos piña por primera vez, dijeron... Claro, no dice, esto es el Edén. Esto es el Edén. Pero el Edén siempre tiene un reverso. Y en el caso del reverso del Edén, tuvo que ver con el genocidio voluntario de parte de los conquistadores y el genocidio involuntario por la llegada de un montón de enfermedades nuevas al continente. Entonces, América sufrió un descenso de población muy, muy brusco, en muy poco tiempo.
Y entonces, tal como pasó en Norteamérica con los bisontes, que eran vistos como estos animales sobreabundantes y por lo tanto podemos cazarlos, que hay tanto, está lleno. Pero ese estaba lleno, era producto de un desbalance repentino. Murió tanta gente tan pronto que los guanacos, por ejemplo, que tenían muy pocos predadores naturales además de los humanos, de repente florecieron. Y había, cuando llegaron los conquistadores españoles, guanacos en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y lo que no sabemos es si, además de las 2 subespecies de guanaco que hay ahora, había otra subespecie o una especie completamente distinta llamada chilihueque y que se extinguió, por la cacería sistemática. Ya, o sea, no sabemos respecto al chilihueque. Cristiano Paso, aquí en la duda, ¿tú crees en el chilihueque? ¿Sabes qué? No sé si creo o no creo, pero lo que sí creo es en su ausencia. Me explico, sé que sonó rarísimo eso. Ni yo me entendí. Sí. No, todo lo que han dicho ha salido rarísimo hasta ahora, pero bueno, vamos. Pero, ¿sabes? Me acordé de Cristian Vargas Pailahueque, de la Comunidad de Historia Mapuche, una organización de investigación académica y cultural. Y él toca una tecla que me parece que es clave y nos dice que cada vez que escribimos o mencionamos la palabra chilihueque, más allá de los antecedentes históricos que tengamos sobre su presencia o eventual extinción o característica autónoma como especie, eso está patentizando una historia de olvido y de despojo. Porque haya sido lo que haya sido el chilihueque, era una criatura, un animal del cual nos servíamos de su lana para elaborar textiles finos. Era una criatura que ocupábamos su carne en alimentación. Y era una criatura que solíamos sacrificar en las juntas de paz y en las juntas de guerra. Y eso es algo que decía Alonso Valle, Pérez Rosales, etc. Entonces lo interesante del punto que plantea este investigador mapuche, ¿no?, es que más allá de que haya existido o no, lo relevante es que con su nombre evocamos una serie de prácticas que están perdidas, que están desaparecidas y que la razón de esa pérdida y de esa desaparición han sido los efectos colaterales del colonialismo y de los estragos del medio ambiente. Y haya existido o no, ahí está la deuda con él. Ahora, el chilihueque, lo que podríamos decir es que efectivamente existe. Ahora, no estamos seguros, si yo entiendo bien de lo que han contado hasta ahora, que se trate de, digamos, un camélido y qué camélido. Si es llama o si es guanaco, pero en lo concreto, las últimas señas tienen que ver precisamente con el pueblo mapuche, del chilihueque o el hueque. Les propongo una pausa, les propongo escuchar una lectura en torno al guanaco. Esto es de Andrés Sabela, se llama Alto en el desierto de Atacama y la lectura es de la actriz Aline Kuppenheim. La distancia va enredada a sus patas. A veces, el viento andino no puede aventajarlos. Desesperados se esconden entonces, a llorar su vejez junto al silencio de los indios solitarios. Con mi capacho de sol, entro al romance de piedra. La soledad se desgarra bajo cielos de pimienta. Tímidamente, un chañar abre su luz, verde, seca. Galán de la Camanchaca, de Surcida, vieja leva, le vendo al diablo cangaya sobre cruces de 1000 leguas, por las feroces quebradas. Ay, salar de Punta Negra, corre la sed en las ancas de 3 guanacos de esperma. Hubo un minero de agallas que hasta cateó calaveras, otro dejó sus entrañas como un chal entre las huellas. Bien lo dice la guitarra de don no sé cuánto Almeida, el desierto de Atacama es casa de gente fiera. Yo me callo con el sol, los kilómetros bostezan. Andrés Kararsky, hablemos del guanaco que ya está lejos del desierto, está lejos de su escenario natural y se impone en la ciudad, en el control del orden, de los vehículos policiales, quizás el más vistoso, el más ineludible, particularmente en tiempos recientes en Chile. Hablemos del guanaco. El camión con cañón de agua, que sería como la definición de lo que es un guanaco,
Al parecer hizo su aparición en la Alemania en los años 30, que nos dio cosas Así de antiguos el guanaco. para que tú veas. Y nos hizo, y lo que al parecer hizo ahí fue efectivamente control de las manifestaciones. En un momento en que el control de las manifestaciones era bastante brutal, pero además de brutal, era brutal de manera abierta por parte de las autoridades. Porque lo que distingue ahora es que el control en Chile de las manifestaciones no es control, sino represión brutal, vejatoria, pero de parte de las autoridades se hace como que no. Y hay una enorme diferencia. Pero el momento estelar del guanaco, de nuevo conocido como cañón de agua, fue en Estados Unidos durante el movimiento de derechos civiles. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos había construido a los años 60 pueblos y ciudades con espacios muy amplios, con calles muy grandes, muy anchas. Entonces, en las famosas protestas, por ejemplo, en Selma, la gente caminaba por lugares bien anchos por donde podía pasar el guanaco. Entonces, se usó para detener a las multitudes que protestaban, para tratar de conseguir, no te diría un mundo más justo, sino un mundo un poco menos espantoso. ¿Sí? Era como una corrección mínima. Porque los eslogans eran como... mínima, tomando derechos civiles. ¿Y si nos dejan votar un poquito, chiquillos? Entonces, contra eso, se ocupó en estos grandes espacios, digamos, abiertos, porque el guanaco funciona muy bien, es decir, espantosamente, para dispersar a la gente. Ahora, muy rápido, resultó evidente para las autoridades que el camión con cañón de agua podía ser muy, muy poderoso, muy peligroso, y que por lo tanto había que evitar cosas que se hacen sistemáticamente en Chile, como lanzarle agua directamente al cuerpo a las personas. ¿Sí? Claro, o mezclar ese con líquido otros con otros líquidos que eventualmente puedan causar daño. Lo que es interesante es que entonces se ha seguido usando, pero por ejemplo en España y en Inglaterra hay una reacción muy muy fuerte cuando aparece este vehículo, porque el diseño urbano en muchas ciudades en que hay protestas no permite mucha operación del guanaco. Es una operación muy acotada porque hay calles muy chiquititas. Entonces es muy fácil guarecerse. Entonces parece como un gesto de último recurso. Y en cambio, en Chile lo hemos casi puesto al nivel como si fuera la primera reacción de la autoridad ante la manifestación pacífica. Es cuando la primera reacción de la autoridad debería ser más bien como permitir la manifestación pacífica. Nosotros hemos naturalizado la idea. Antes, cuando no teníamos reportes sobre los químicos que usaba el guanaco, pero sabíamos que eso no era agua pura y prístina, de todas maneras las multitudes cantaban uf, qué calor, el guanaco, por favor. Claro, haciéndose cargo además de una historia del guanaco o el carro lanzaguas en Chile, que también tiene que ver con las protestas contra la dictadura y que luego se extiende a todo tipo de manifestaciones, porque como tú dices, Andrés Calatco, no es un recurso de última ratio, no es algo que se decida en el extremo, sino que de alguna manera parte el control preventivo de la manifestación, cualquiera ya sea, con la presencia, al menos con la presencia, sino con la franca circulación y operación de lo que en Chile llamamos guanaco. Ahora, Cristiano Paso, este guanaco que circula por Alemania, o que se crea en Alemania, que está presente en las protestas en Estados Unidos, por los derechos civiles en Chile, no se llama guanaco en todas partes, ¿o no? No, por supuesto. En cada país, este camión lanza agua que tira hasta 10.000 litros a alta presión y que puede causar edemas brutales en los manifestantes. Se ha ido ganando apodos en cada país dependiendo de las culturas locales, las idiosincrasias y los episodios de violencia, ¿no? En Venezuela lo conocemos como la ballena, en una alusión sencillamente al mamífero cetáceo que conocemos. En España, de manera más pícara, el camión botijo. En Perú comenzó llamándose rocabús, en alusión a Temístocles Rocha, el ministro de Hacienda del gobierno de Odería, y después en los 80 lo empezaron a llamar Pinochito. ¿Pinochito? Como... Es una exportación no tradicional. Tú sabes. O como ya. Espíritus emprendedores. Ok, entonces tiene distintos nombres, tiene presencia en distintos lugares. ¿El guanaco escupe? ¿Sabemos
¿sabemos efectivamente si escupe o a quién escupe o va? Sí, No, sí sí, escupe. yo también lo he visto escupir, pero ¿cuándo escupe? Escupe. ¿Cuándo escupe? No, mi pregunta es ¿cuándo escupe? Escupe por miedo y escupe con bastante potencia, y lo que hace en general es que escupe no solo saliva, sino que escupe parte del bolo alimenticio. O sea, el pastito que estaba masticando en ese momento. Y es una medida para confundir, alejar a los depredadores, mientras permite que el resto de los guanacos huya. Ah, esto es una herramienta de defensa. Ya aquí nos fuimos del guanaco con ruedas, este es el guanaco. Ahora, hay una cita de Gabriela Mistral, Andrés, sobre el guanaco. Sí, es que es bien interesante porque a mí me hace pensar en que este guanaco que utilizan las autoridades en Chile tan espantosamente está emparentado a un miedo completamente irracional. Gabriela Mistral decía por ahí que América, como el guanaco, escupe al propio y al ajeno. Y entonces ella se refería a esta relación, sobre todo con las mujeres, súper violenta que tenía América con sus intelectuales. ¿Sí? O sea, recordemos que Gabriela Mistral se ganó el Nobel y varios años después se ganó el Premio Nacional. Claro, ella dice este escupitajo que es desprecio. Claro, desprecio por susto a lo diferente. Entonces nos da tanto miedo a la diferencia, pensaba Gabriela Mistral, que los americanos estamos, decía ella, siempre escupiendo, pero no solo a los ajenos, que podrían ser una amenaza, aunque no lo son, como ella bien sabía, sino también a los propios, porque de repente los vemos como ajenos. El miedo a la diferencia. Pero es miedo a la diferencia y esa es la reacción del guanaco. Pero Cristiano Paso, el guanaco no le escupe a los propios. ¿O no sabemos? Mira, no sabemos. A ver, podemos dar dos respuestas, la verdad, a eso, creo. Por un lado, cuando nos acercamos a un guanaco, conversaba con mis redes de informantes ariqueños y antofagastinos, hay todavía granjas de guanacos donde tú te puedes acercar a ellos, y usualmente los niños principales depredadores, no broma, se acercaban a molestarlos, y lo que ocurre es que el jefe o jefa de la manada se acerca, tira las orejas para atrás y lanza este proyectil, una suerte de misil que es bolo alimenticio y es saliva. Y ese es mecanismo de defensa, por supuesto, ante el depredador. Y ahí Mistral también agarra eso, ¿no?, como una perfecta alegoría de cómo eso que nosotros percibimos como agresión, cuando lo trasladamos a las idiosincrasias culturales latinoamericanas, no es solo el depredador, sino que también es el distinto. Ok, hemos hablado de guanacos, de todos los guanacos hasta altura, y es momento, creo yo, de escuchar a Francisco Coloane, o La pluma de Francisco Coloane, en la voz de Lincoln Oppenheim, y esto es un extracto de El guanaco blanco. El mestizaje de sangre de coliotes extranjeros ya había dado sus frutos. Chelaite, de madre ona y padre noruego, narraba a su manera las causas y efectos de este exterminio masivo del pueblo ona. Entonces los indios eran mansos. La flecha no tenía tanto alcance como la carabina. Mas para la pampa mataron más los cazadores de indios. Ellos mataban porque les pagaban 1 libra esterlina por cada cabeza. Y a la mujer le cortaban los senos para que vieran que fue mujer. Y entonces pagaban un poco más por ella. Me parece 1,5 libras o algo así. Decían que producían los chicos y que los chicos, cuando fueran hombres, iban a ser ladrones por necesidad, porque ellos tenían hambre. Con la flecha a ellos les costaba. Muy difícil matar guanacos, no como la carabina hoy en día. Es fácil matar. Y después que carecían de guanacos. Se ausentaba a los guanacos con el movimiento de la gente. Lejos se iban. Estamos hablando del guanaco como signo. No sé si es un signo bajo el cual quisiéramos estar, ¿o no? Yo sé que partieron con dioses y protecciones andinas y tutelares, pero hasta ahora... A mí fíjate que... ¿Quisieran estar bajo el A mí signo me del guanaco? gusta el signo del guanaco. Me gusta porque tiene algo... Los guanacos tutelares, de los que yo tenía una amiga que siempre que uno viajaba como a parajes agrestes, preguntaba, ¿y viste pasar los guanacos tutelares?
Porque era como el signo, por una parte, como del aislamiento, pero por otra parte algo hogareño, cuando aparecen los guanacos. Entonces, a mí me gusta el signo guanaco en el sentido que es un animal bastante sensato, bastante tranquilo, un poco asustado, pero hay razones para estar asustado. El problema es cuando el guanaco percibe a los demás como diferentes. Pero cuando somos todos guanacos, a mí me cae súper bien el guanaco. Además que tiene un pelo súper bueno, súper abrigado, pero no tan vistoso como, no tan caro. No lo van a perseguir por su lana. A mí me gusta el guanaco. Yo quiero ser guanaco, si puedo. Claro, no es tan lindo como la llama. No es tan pero además no es tan encantadora como la llama. No es tan doméstico como la llama, es un poquito más salvaje. Un pichintón. Oh. Yo creo que todo esto tiene que ver con un problema de selección y representación. Ajá. ¿En qué sentido? Me pregunto yo. ¿Sabes qué? Ayer cuando estaba buscando materiales sobre el guanaco, me di cuenta que lo que decíamos aquellas personas con acceso a una educación letrada del guanaco, los que estamos, entre comillas, adentro del sistema, claro, lo vemos como ese animal que escupe, que teme a lo distinto. Pero cuando miramos un poquito hacia el lado y pensamos en cómo lo concebían los quechuas, los calchaquis, los pueblos originarios del norte de nuestro país, del norte de Argentina, nos damos cuenta que la figura del guanaco tiene un tinte mitológico que es distinto y donde hay varias sutilezas que me parece súper como relevante destacar o que a mí me dejaron con muchos ecos. Vamos. La primera, en la cultura quechua dicha, ¿no? El dios guanaco es el Yastay. ¿Y qué es el Yastay? El que cuida, como decíamos antes, a la tribu y a los animales del grupo. Pero en ese cuidado, el Yastay tiene un par de normas éticas. La primera, si tú vas a cazar una, por ejemplo, vicuña, que es de la familia, le tienes que pedir permiso y hacer una ofrenda. Si tú vas a comer carne de guanaco, te va a ir mal. Y el Yastay te va a visitar transformado en una especie de guanaco dragón que te va a hacer pebre. ¿Pero te va a preparar pebre? ¿Por qué? Porque eso ya me gustaría. Si viene un No, guanaco va a ser pebre contigo y se lo va a comer después. Perdona, pero yo estoy pensando en el guanaco dragón. ¿Dónde está esta ficción chilena con guanacos dragones? Bueno, pero es que no hay plata Aquí se para está para los perdiendo efectos. material valioso. Absolutamente, porque el Yastay, este cuidador tutelar, este gran guanaco tutelar, se te manifiesta dependiendo cómo te portes. Si tú eres un buen cazador que no ocupa armas de fuego, que caza con fines estrictamente necesarios, que no va a tocar la carne del guanaco al menos que hay una hambruna terrible, si tú te portas bien, te va a tratar igualmente bien. Pero si tú andáis comiendo guanaco porque te dio ganas de comer guanaco porque era exótico y porque qué cool lo diferente, va a venir transformado en dragón, te va a tirar fuego, va a aparecer el guanaco de fuego y te va a hacer papilla. Y eso me parece que es interesante, cómo se va armando una suerte de ética de cómo me relaciono con la naturaleza. Fíjate que me gustó No, me porque encanta. en el sur, los Selknam también tenían la idea de que los pajaritos hablaban con los guanacos. Entonces había una red de información, entonces había que ser muy cuidadoso al cazar y había que pedirle permiso a todo el mundo para que los pajaritos no se fueran de hocico con los guanacos y le fueran a contar que lo andaban buscando, por ejemplo. Oye, me ha encantado esta deriva del guanaco, porque ahora sí que el guanaco está de tutelar, ¿ah? El guanaco convertido en dragón, cualquier cosa. El guanaco, sí, me gustó. No, si me permite, yo encuentro que podríamos hacer un spin-off de talleres donde a los señores que manejan los guanacos que tiran agua armados y que entienden que confunden cuidado con represión, les podríamos dar una clase de Yastay acerca de cuál es el arte del cuidado y el arte de la tutela, que no se debe confundir nunca con el arte de la represión. O podríamos mandarles el guanaco de fuego también. Eso sería lo otro. Para que les lleve pebre. Esto es un gesto Andrés de, Kalavsky. esto es un gesto de amor. Yo sigo con el Que espíritu pedagógico. Que les lleve el Yo creo que pebre. no, Pero, no he aprendido nada de todo el episodio. ¿sabes lo que he Andrés Kalavsky. aprendido? Que los guanacos tienen algo muy, muy lindo. Esto puede sonar superfluo, pero no lo es. Los guanacos hacen caca varias veces en el mismo lugar. Y entonces hacen como una montañita de caca. Y es muy bonito ¿Ya? porque no andan repartiendo su cuestión por ahí. Se organizan. Ya. Yo no sé si superfluo, o sea, la descripción de cómo suena eso, pero en fin, en ese comentario, en esa nota, cierra este episodio de este signo del zodiaco chileno dedicado al guanaco. Yo creo que hay algo de Yastay, hay algo de guanaco dragón, hay algo de tutelar y cuidadores, de cuidadoras, que me gusta en el guanaco. Así que, por mi parte, absolutamente inscrito en el
signo de este zodiaco chileno. Cristiano Paso, muchísimas gracias. Me voy convertido a la religión de Yastay. Al Yastay. Andrés Kalevsky. Yo me voy haciendo pebre, pero quiero decir que ha sido un honor compartir con ustedes este zodíaco chileno. Hemos revisado 12 signos y yo ya no sé quién soy, que es lo mejor que a uno le puede pasar. Exactamente, yo creo que hemos pasado por todas las identidades. Hemos sido signo gaviota, hemos sido signo zorro, hemos sido caballos, hemos sido cóndores, hemos sido... Quiltro, que fue... Y es el primero de estos signos, porque se pueden revisar en cualquier momento en cooperativapodcast.cl, allí para escuchar los 12 episodios de este zodiaco. Ha sido la verdad un agrado, espero que nos volvamos a encontrar ahora en el tarot a la chilena, que me parece que es la entrega lógica sucesiva para el zodiaco chileno, ¿no? Se viene la baraja. Ya pues, el agradecimiento para Braulio Martínez y Marco Díaz, que han estado en estas grabaciones, en este episodio a la actriz Aline Kuppenheim, pero por supuesto también a todas las demás actrices que participaron en los distintos episodios. A Paula López, que nos estuvo ayudando con la investigación para este zodiaco chileno, a Marcelo Martínez, que es el autor de la música. Yo soy Paula Molina y la invitación es a escuchar todos los signos y otros podcasts en cooperativapodcast.cl. Hasta la próxima.